Universidad Cristiana de Bolivia. 30 años, formando profesionales comprometidos con nuestra sociedad. Universidad Cristiana de Bolivia. Experiencia. Investigación. Carreras acreditadas al Mercosur. Convenios con universidades prestigiosas del mundo. Formamos profesionales con principios y valores cristianos. Inscripciones abiertas. Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos, tengan una cordial bienvenida en esta tarde, en este segundo día del Congreso, del Quinto Congreso Internacional de Medicina. Nosotros somos la Universidad Cristiana de Bolivia y para todos ustedes este Congreso denominado Emergencia y Manejo Clínico del COVID-19. Tenemos a nuestra primera conferencista ya en línea con nosotros, es la doctora Paula Acero Alarcón, con el tema COVID-19 en primer nivel de atención. Ella es médico cirujano, presidente de la Sociedad Científica Nacional de Medicina General. Doctora Paula Acero, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este Congreso Internacional. Gracias a la organización de la UCEBOL y todo el plantel administrativo y médico. Vamos a empezar nuestra disertación esta tarde conociendo un poco lo que se hace en primer nivel de atención con el caso de la pandemia. Empezamos, por favor. Vamos a empezar a recordar un poquito lo que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿no? Ya se lo ha visto este tema el día de ayer, pero recordando, sabemos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 pertenece a los beta coronavirus y dentro de estos se encontraban el MERS el 2012 en el Medio Oriente y el SARS-CoV-1 en el 2002 en China. Esto se inició como una zoonosis en Wuhan, China, y son virus esféricos de 100 a 160 nanómetros de diámetro con una cubierta que contiene ARN monocatenario. Sabemos que el COVID-19 es una pandemia que ha venido afectando a muchos países de todo el mundo. Ya entrando en tema, en primer nivel de atención, lo que hacemos es la identificación y el manejo de los casos sospechosos. En los centros de salud de primer nivel y en los hospitales básicos integrales, tenemos que diferenciar dos áreas específicas. El área 1 es la identificación de casos y contactos de COVID-19. Y el área 2 es aquella parte donde debemos dar la continuidad a los programas prioritarios, es decir, la atención del parto, la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad, pero ya en una forma diferente a las condiciones normales. Entonces, aquí tendremos que echar mano de la tecnología, se tendrá que implementar una telefarmacia, se tendrá que implementar la telemedicina y los telemensajes. ¿Para qué? Esto para que haya una descarga de la atención hospitalaria y para que nuestros hospitales amplíen su capacidad de respuesta al COVID-19. Vamos a repasar unas definiciones que son muy importantes. El caso sospechoso. Esta definición puede ir cambiando de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Entonces, según la última definición que ha sacado el Ministerio de Salud, el caso sospechoso va a ser aquella persona que presenta fiebre de 37.5 grados o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, que son la anosmia, la disgeusia, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico. También nos quedamos con las definiciones anteriores que ya las sabemos, que son aquel paciente que ha tenido un contacto con un caso COVID-19 en los últimos 14 días, o aquel paciente con infección respiratoria aguda grave que tenga fiebre y al menos un signo o síntoma
de enfermedad respiratoria como tos o dificultad para respirar. Repasamos lo que es el caso confirmado. El caso confirmado es aquel caso sospechoso con prueba de laboratorio RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva. Y el caso descartado es el caso sospechoso con prueba de laboratorio RT-PCR SARS-CoV-2 negativa. Estas definiciones son muy importantes para que nosotros podamos identificar en nuestros centros de salud a los pacientes. El Ministerio de Salud ha determinado 3 criterios para definir si una persona debe ser testeada. El primer criterio es para todo aquel que tenga tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto. El segundo criterio contempla a todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra etiología que explique el cuadro clínico. El tercer criterio es para el personal de salud. Si presentan fiebre o al menos 2 de los anteriores síntomas, deben ser testeados. Estos criterios médicos permiten un mejor trabajo y una reacción más efectiva para el testeo. ¿Cuáles son los requisitos y procesos para el triaje en los establecimientos de salud? Entonces, debemos ver nuestra sala o ambiente de triaje. Esta sala o ambiente de triaje tiene el objetivo de clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia o emergencia y priorizar la atención. También nos permite organizar la atención de acuerdo a la signo-sintomatología de una enfermedad con alto riesgo de transmisibilidad. ¿Cuáles van a ser las condiciones del ambiente? El ambiente debe ser separado en lo posible del resto de los ambientes hospitalarios, incluso fuera del servicio de emergencia. Debe contar con una lavamanos con todos sus implementos. Si no cuenta, se puede instalar un recipiente de agua con una pileta, un bañador, un jabón líquido o toallas desechables. Recomendable una distancia mínima de 1.5 metros entre paciente y paciente. Y tiene que haber un sistema de extracción de aire, mínimamente entre 6 a 12 recambios de aire por hora en dichos ambientes y una ventilación al exterior. Si es que no se puede tener este extractor de aire, entonces debemos asegurarnos de que el ambiente tenga ventanas. Tiene que ser un ambiente ventilado. Contar con un espacio para colocar el equipo básico de protección personal y debemos preparar un carrito o un estante donde encontremos este equipo de protección. Y en un envase secundario debemos tener una lista control modelo de todas las cosas que vamos a necesitar en este ambiente de triaje para garantizar que todo el equipo esté disponible. Y también debe haber un lugar específico donde descartar el equipo básico de protección una vez usado. Lo más importante es identificar la sala de triaje. ¿Qué equipamiento y suministros también necesitamos? Una mesa con suficiente, que sea lisa y de lavado fácil, que no sea porosa, al igual que 2 sillas de las mismas características, el alcohol gel o una solución jabonosa, contar con nuestro equipo de protección personal, la mascarilla quirúrgica, la protección ocular, el mandil, de acuerdo al nivel de riesgo. Contar con mascarillas quirúrgicas suficientes para las personas que se encuentren catalogados como caso sospechoso y colocar bolsas para desechos adecuadas en un contenedor. El control y la restricción. Esta sala o ambiente no debe ser visitada por otro tipo de personal. Deben estar las personas necesarias, las personas que realizan el triaje. El triaje, lo volvemos a repetir, debe realizarse con una distancia mínima de 1.5 metros entre persona y persona. Se debe contar con la nómina del personal que va a ir a realizar el triaje en toda la semana. La limpieza es un factor muy importante. Estos ambientes deben ser limpiados y desinfectados 4 veces al día en los diferentes turnos. Debemos contar con un equipo adecuado, necesario para la limpieza y desinfección dentro de la sala o ambiente. El paciente. Los pacientes venimos repitiendo
que deben tener una distancia mínimo de 1.5 metros y limitarse en lo posible a no estar con más de una persona como acompañante, a no ser de que sean menores de edad que necesiten estar con la compañía de su madre o de su apoderado. ¿Cuáles son los elementos del triaje? Los casos COVID-19 se pueden presentar con distintos niveles de gravedad, por lo cual el personal debe tener un pleno conocimiento de las medidas. En el triaje, los elementos a enfocarse y aplicar rápidamente son 3: la detección, el aislamiento y la información. Entonces, el personal debe conocer el flujo de atención. La definición de caso es muy importante. Como ya les habíamos dicho, esta definición de caso puede ir cambiando de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Identificar la presencia del proceso respiratorio. Se invita al paciente que se coloque una mascarilla quirúrgica. Esto recordando que en el contexto actual y recomendaciones nacionales, toda persona debe usar una mascarilla no médica, independiente de presentar o no signos sintomatología respiratoria. Una vez que el paciente es catalogado como sospechoso, se deriva inmediatamente a la sala o ambiente de aislamiento con el fin de evitar el contacto con las personas que estén en espera para el triaje. Se debe establecer un circuito de circulación para el paciente en el traslado a salas o ambientes de aislamiento, y esto va a evitar la exposición a otros pacientes o a la población que acude a los establecimientos de salud. Vamos a ver este cuadro que es un resumen de todo lo que les vengo hablando. Entonces, nuestro triaje. La persona ingresa al establecimiento de salud. La persona que ingresa, tenemos que ver que esté con una mascarilla quirúrgica. Si no se la tiene, tendrá que ir a comprar o el servicio tendrá que ofertarle. Se solicita a ese paciente que se lave las manos y luego se hacen las preguntas para ver los criterios epidemiológicos y clínicos, como ser si tiene tos, fiebre, fatiga, malestar general, y vemos si cumple o no cumple el criterio. Entonces, realizamos en este punto la detección, el aislamiento y la información. Si este paciente se detecta que es un caso sospechoso, se va a ir por el sí. Entonces, aquí vamos a tener el circuito de aislamiento, donde el paciente va a ir a una sala donde se va a realizar la ficha epidemiológica y la notificación. Si el servicio de salud puede realizar una muestra, lo va a realizar, y si no, se va a notificar también al servicio departamental para que se pueda realizar la toma de muestra y realizar la referencia de acuerdo a la capacidad de cada establecimiento. Si el paciente es catalogado como no sospechoso, nuestra función es recomendar e informar. Vamos a revisar un poco de lo que es la clasificación fisiopatológica y clínica de esta enfermedad. Tenemos 3 etapas. La etapa 1, donde el 80% de la población va a llegar a enfermar, y es una infección temprana. Pero, ¿cuál es el cuadro clínico? Generalmente, todos estos pacientes tienen una forma asintomática leve. Vamos a tener entonces los leves, sin factores de riesgo, síntomas ausentes o leves, sin datos de neumonía. Y otra forma leve, pero con factores de riesgo, los síntomas igual serán leves, pero sin datos de neumonía. En esta etapa, el paciente no presenta ningún dato de neumonía. El tratamiento va a ser sintomático. ¿Cuál va a ser el manejo recomendado? El aislamiento, el centro de COVID-19 o aislamiento domiciliario, según las recomendaciones vigentes. La etapa 2 se divide en 2 etapas, la 2A y la 2B. En esta etapa vamos a ver que la población los que enfermen va a ser el 15% de toda la población. Y en la etapa 2A tenemos la enfermedad leve a moderada. Aquí tenemos síntomas respiratorios con datos de neumonía en estudios tanto de imagen como clínicos, pero sin datos de gravedad. Tenemos una frecuencia respiratoria
mayor a 20 y menor a 30 respiraciones, una saturación de oxígeno mayor a 90 en el aire ambiente y entre 85 y 90 a una altitud mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un CURP 65 entre 0 y 1. El CURP 65 es un cuadro donde podemos catalogar a la neumonía, la severidad de la neumonía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es antimicrobiano, habitual para la neumonía, más un tratamiento antiviral según opciones disponibles y recomendaciones de uso, más la tromboprofilaxis. Este paciente debe ser hospitalizado, debemos valorar los efectos adversos y contraindicaciones de la medicación según cada caso. Seguimos en la etapa 2, esta etapa 2B con compromiso pulmonar. La enfermedad es grave, pero sin criterios de terapia intensiva. Es decir, este paciente no tiene otros criterios que nos hagan internarlo en terapia intensiva, pero tiene dificultad respiratoria. Este paciente presenta una saturación de oxígeno menor a 90 o menor a 85 sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar, una presión parcial de oxígeno y fracción de oxígeno inspirado menor o igual a 300 milímetros de mercurio, y vemos que la progresión es evidente en 24 o 48 horas. El CURP 65 está entre 1 y 2. En este paciente, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento antimicrobiano habitual para la neumonía, más un tratamiento antiviral, según la opción disponible y las recomendaciones de uso, más tromboprofilaxis y más plasma convaleciente compatible. Este paciente debe ser hospitalizado de la misma manera para valorar los efectos adversos de la medicación. Y la etapa 3, solo el 5% de los pacientes van a llegar a evolucionar a esta etapa, que es una hiperinflamación sistémica. Es una enfermedad grave ya con criterios de manejo en terapia intensiva. Una neumonía grave, hay una insuficiencia respiratoria aguda, hay un síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, shock, SDOM, una falla multiorgánica. Entonces, el paciente requiere un tratamiento específico y para esto debemos referirnos a las guías de manejo de la Sociedad Científica Boliviana de Medicina Crítica y Terapia. Este paciente va a estar hospitalizado en terapia intensiva. Entonces, esas son las 3 etapas de esta enfermedad. Repasando un poquito el flujograma de atención en primer nivel, entonces vemos que lo más importante es la distancia, el distanciamiento social. Tiene que haber una distancia entre paciente y paciente, persona y persona de 1.5, mejor si fuera de 2 metros. El paciente ingresa, limpia los zapatos en los pediluvios, que son recipientes que tienen hipoclorito, y se hace el triaje correspondiente. Debemos verificar, otra vez lo repetimos, la presencia de la mascarilla quirúrgica, debemos pedir al paciente que se lave las manos, debemos tomar la temperatura y debemos identificarlo. Identificar si este paciente es o no es sospechoso. Si este paciente es sospechoso, se irá a la sala de aislamiento donde llenaremos la ficha epidemiológica y se hará la notificación correspondiente. En este paciente también tenemos que valorar si tiene signos de severidad, si el paciente tiene más de 65 años, si tiene factores de comorbilidad, es decir, enfermedades que puedan agravar la enfermedad, si presenta una frecuencia respiratoria mayor a 30, si hay hipoxemia, si hay un examen pleuropulmonar alterado, si tiene confusión, hipotermia o hipotensión. Una vez analizado todos estos signos, si este paciente solamente presenta síntomas leves, es decir, tos, fiebre, disgeusia, anosmia, es catalogado como un paciente sospechoso, pero en la etapa 1. Entonces, este paciente va a ir a un aislamiento, lo vamos a aislar en su domicilio o en lugares establecidos por cada municipio. Mantenemos y vigilamos siempre la buena hidratación de nuestro paciente.
y de acuerdo a sus signos, sintomatología, se podría añadir algún tratamiento para la fiebre o inflamación, es sintomático. Pero si este paciente tiene factores de riesgo y severidad y una neumonía grave, se debe realizar la referencia inmediata al hospital COVID-19. ¿Qué hacemos en primer nivel? Se coloca el oxígeno a través de las narinas o de la mascarilla, de acuerdo a la oximetría, si es que se tiene acceso a una oximetría de pulso. Permeabilizamos una vía para ver si este paciente amerita o no una hidratación y hacemos el traslado inmediato de acuerdo a protocolo. Lo más importante en primer nivel de atención es trabajar la prevención. Entonces, el distanciamiento social de 1 a 1.5 metros entre persona y persona. 2, el lavado adecuado de manos. 3, el uso de barbijo y la protección ocular. 4, una buena alimentación para fortalecer el sistema inmune de cada persona. 5, hay que ejercitarse. El ejercicio aumenta nuestra capacidad del sistema inmune para defenderse de agresiones externas. Entonces, aquí vemos la dieta. Las vitaminas, minerales y los elementos traza ejercen un papel importante como cofactores de muchas vías metabólicas y se consideran esenciales para la integridad y el perfecto funcionamiento de la estrecha relación entre la nutrición y el sistema inmune. Algunos micronutrientes como la vitamina A, beta-caroteno, ácido fólico, vitamina 6, vitamina B12, vitamina C, la vitamina E, el hierro, el zinc, cobre y selenio, ejercen efectos inmunomoduladores e influyen en la susceptibilidad del huésped a sufrir infecciones. La función de las células del sistema inmunitario está fuertemente influenciada por el balance o equilibrio entre las sustancias antioxidantes y prooxidantes, de forma que una alta proporción de agentes antioxidantes ejercen un papel fundamental en la protección de las células inmunocompetentes frente al estrés oxidativo. Es decir, una dieta sana nos va a llevar a que nuestro sistema inmune esté más resistente a las infecciones. Aquí podemos ver el aceite de oliva, es muy bueno, el té verde, el vino tinto, las frutas y las verduras verdes son aquellas que tienen una acción antioxidante. Pero si nuestra alimentación es con mucha grasa, comida chatarra, grasas saturadas, azúcares refinadas, carnes rojas sobrecalentadas, aditivos, eso hace que nuestra inmunidad también disminuya. El otro punto es el ejercicio. El ejercicio regular disminuye los niveles circulantes de citoquinas inflamatorias y el estrés oxidativo, y también mejora la función de las células inmunitarias en estado de reposo. Entonces, también es importante anotar que los efectos inmunológicos benéficos de la actividad física están siempre restringidos a niveles de intensidad moderada. En efecto, hay evidencia en la literatura, tanto en animales como en seres humanos, de que el ejercicio intenso puede resultar en un incremento de la incidencia de enfermedades infecciosas y en una disminución correspondiente en varios mediadores de la función inmune. Entonces, tanto la dieta, el ejercicio, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla y lentes nos van a proteger contra esta enfermedad. Eso es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a las preguntas. Excelente presentación, doctora. Agradecemos por su tiempo. Queríamos pedirle las recomendaciones para estos pacientes. Ya, las recomendaciones que se tiene que hacer a todo paciente, y no solo a los pacientes, sino también las recomendaciones que nosotros como médicos, estando en la primera línea de lucha contra esta enfermedad, debemos hacer a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todas las personas con las que podamos comunicarnos, son las medidas de distanciamiento, que las vuelvo a repetir, ¿no? El distanciamiento social nos va a ayudar a poder contener esta pandemia, el lavado de manos y
en los médicos el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Y para toda la gente, la dieta, el ejercicio nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunitario para poder combatir esta enfermedad. Correcto. La parte psicológica juega un papel fundamental en estos momentos tan críticos que está viviendo la población, ¿no? La parte psicológica, el estrés, por ejemplo, que se genera en todas las personas a diferente nivel. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sin embargo, se sabe por estudios que el estrés es un factor importante que también disminuye nuestro sistema inmunitario. Entonces, lo que debemos tratar es de no estresarnos, tratar de no preocuparnos demasiado tampoco y tratar de sobrellevar esto que nos ha venido ocurriendo en Bolivia, que es la pandemia, de la mejor manera posible. Siempre ser positivos, ¿no? El ser positivos nos va a llevar al éxito y nos va a llevar a sobrellevar mejor cualquier situación. Correcto. Y como sabemos, el estrés causa hipertensión. Y la hipertensión es el filtro de todas las enfermedades. A mayor estrés, mayor hipertensión, menor resistencia, quiere decir menor inmunidad del cuerpo humano. Y esto obviamente disminuye la probabilidad de vida del ser humano, ¿no? Exacto. Todas las comorbilidades que sufre la persona, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, síndromes metabólicos, van a hacer de esta persona más susceptible a que el virus pueda atacar de una forma más grave. Pero también sabemos que el 80% de la población va a quedarse en la primera etapa, que es una etapa leve, ¿no? Que se la puede manejar. Entonces, por eso es importante que en nivel nosotros podamos identificar al paciente sospechoso. ¿Para qué? Para poder aislarlo, para poder darle las primeras medidas de auxilio, poder orientarlo e informarlo. No queremos que los pacientes lleguen en una etapa 2B o en una etapa 3, porque ya nuestro sistema de salud puede llegar a colapsar y tampoco vamos a tener los medios para poder salvar la vida. Entonces, el trabajo de cada uno de nosotros es poder orientar a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares en todas las medidas que les he dicho en la charla. Doctora Paula, hay una consulta que nos dice lo siguiente. Ustedes como sociedad científica, ¿ya han mencionado alguna propuesta a las autoridades? Claro, la propuesta de la Sociedad Científica Boliviana en realidad es trabajar en estas medidas de protección, ¿no? Y de prevención, perdón, ¿no? Prevenir al paciente para que aquel paciente no llegue a estadios que no podamos contenerlos en nuestros centros de salud, ¿no? El mayor porcentaje de médicos que trabajan en centros de salud son médicos generales. Los médicos que hacen el triaje son médicos generales. Entonces, por eso es importante saber identificar a aquel paciente sospechoso, saberlo clasificar y saberle dar la información adecuada. Doctora Paula Acero, gracias por su atención. En otra oportunidad vamos a estar comunicándonos con usted también, pero este pequeño espacio, este pequeño tiempo para informar a la población de la emergencia que estamos viviendo, no vamos a decir localmente, no vamos a decir nacionalmente, mundialmente, porque esta pandemia nos está azotando a todo el mundo. Entonces, doctora, mil gracias, con usted será hasta una próxima oportunidad. Dios la bendiga. Universidad Cristiana de Bolivia. Quinto Congreso Internacional de Medicina. Emergencia y manejo clínico del COVID-19.